Saludos, titulamos este vídeo Giroscopio 6, síntesis cóncava convexa, tierra plana, mejor cóncava número 38. En primer lugar tenemos que recordar que estos vídeos no se están realizando para intentar convencer a nadie, se están realizando para los que ya por sí mismos están convencidos de que algo falla en la teoría oficial heliocéntrica establecida, para los que, por ejemplo, pues han comprobado la dificultad de no ofrecer una explicación coherente, por ejemplo, de que la Luna y el Sol, siendo esos tamaños y esas distancias como nos dicen, pues que coincidan perfectamente en los eclipses. Simplemente por azar, eso ya es un punto, dijéramos así, de cuestionamiento que consideramos que la persona normal pues debería empezar a plantearse. También, por ejemplo, llegar a conocer que además de lo que se llaman, por ejemplo, las mareas, pues resulta que también existen unas mareas que se producen precisamente en la cara opuesta de la Tierra, donde está realizando la influencia de la Luna. ¿Qué explicación se le puede dar? Ellos le dan una explicación, pero que nosotros consideramos peregrina, que choca con el sentido común, esa fenomenología. Y así podemos seguir poniendo, dijéramos así, pruebas que deben cuestionar a la persona y entonces pues realmente pues no llegar a este convencimiento, sino ya por sí mismas pues estar convencidas de que deben ellas pues investigar, y no queremos ni siquiera mencionar precisamente las incongruencias o incorrecciones, por no emplear otras palabras, de todo el sistema de imágenes NASA, que no existe una sola imagen ni vídeo precisamente de la Tierra vista desde el espacio. Entonces, solamente para esas personas que ya por sí mismas están convencidas de que deben investigar algo, es para lo que están realizados estos vídeos. Por eso estos vídeos nosotros les hemos titulado precisamente Tierra plana, mejor cóncava, porque en cierto modo consideramos que los terraplanistas, entre otros, pues son los que pueden estar, dijéramos así, más preparados para admitir o cuestionar o analizar estos vídeos. Entonces vamos a seguir con el giroscopio. Nosotros tenemos que recordar que estamos cuestionando el giroscopio de Foucault como prueba de que la Tierra tiene movimiento y es una esfera convexa. Nosotros vamos a simplificar de la mejor manera que se nos ocurre lo que nosotros consideramos dos acciones de la misma fuerza del éter pus, que sería la acción sutil y la acción fuerte, porque viendo precisamente esos dos aspectos del éter pus es como podremos interpretar, según nuestra visión, precisamente la fenomenología que se produce en el giroscopio, porque el giroscopio, estamos recordando que según vídeos anteriores que hemos puesto, pues en Tierra los experimentos con un giroscopio en Tierra pues no muestran, según experimentación moderna y giroscopio más moderno que el de Foucault, pues no muestra que exista movimiento en esta Tierra, y por tanto de que no exista ese, dijéramos así, desplazamiento en esa curvatura convexa en Tierra. Pero resulta que en los aviones pues sí suelen hacerse unos determinados ajustes cada 15 minutos. Por eso precisamente nosotros estamos dando nuestra explicación, que precisamente se explican bien mediante estas dos acciones. Entonces vamos a representarlas del modo más sencillo que se nos ocurre. Una peonza precisamente en su verticalidad, o un trompo cuando se lanza, que sería precisamente es el mecanismo básico del giroscopio, pues la verticalidad de esa peonza sería la acción fuerte o la acción estática del éter pus. Estaría haciendo que esa peonza se orientase verticalmente a una superficie que sería en este caso perpendicular. Esa sería la acción fuerte del éter pus. Pero si a esa peonza pues viene un viento y la inclina levemente, pues esa sería lo que un ejemplo, o sea, una metáfora de decirlo, que esa sería la acción sutil del éter pus. Entonces esa acción sutil
pues sería precisamente la que se manifiesta, por ejemplo, en otros fenómenos, como el fenómeno Hotbox, que consiste en que los proyectiles se desvían según la dirección en que se lancen, también en el retraso de aviones según vayan en vuelo hacia el este o hacia el oeste, y también, por ejemplo, en el sentido de giros de huracanes. Esa sería una acción sutil, la acción sutil que hace inclinarse esa peonza, pero la acción fuerte, que es la predominante, pues esa es la, dijéramos así, la acción fundamental. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría en relación con el experimento en tierra y en el experimento del giroscopio en aviones? Pues en tierra precisamente, allí como está precisamente, dijéramos así, más próxima a este esferoide cóncavo, que es precisamente lo que predomina es el estatismo, pues ahí predominaría precisamente de un modo casi total, pues esa verticalidad y ese éter-pus con lo que hemos denominado la acción fuerte. En cambio, cuando lo montas o lo tienes o lo llevas en avión, pues entonces ahí se despega y entonces ahí está entrando precisamente con esa acción que hemos dicho, la acción de las corrientes de vientos que hacen retrasar a los aviones, a la acción que hemos dicho de las balas, que eso es una acción continua, que entonces ahí estaría la influencia sutil del éter-pus. Entonces, de esta manera la persona podrá tener una idea de lo que decimos cuando es la acción fuerte o estática, que es la permanencia, que es la acción del éter-pus, y en cambio, precisamente, en los aviones pues se manifiesta también junto con la acción fuerte, porque en la mayoría de el giroscopio en los aviones lo que prevalece es la verticalidad, eso es también lo más permanente, pero también junto con esa verticalidad pues también se puede ir produciendo esa inclinación precisamente al efecto que hemos denominado como sutil. Bien, nosotros hemos presentado en vídeos anteriores dos interpretaciones de esta posible deriva o inclinación del giroscopio en los aviones. La interpretación de un terraplanista que lo interpreta a muchos movimientos o vibraciones que se producen en el avión, y quizás también la posible interpretación, que esta no la tenemos muy clara, de Aygat Question, que también él cree que a lo mejor podría ser que se está adaptando a la curvatura cóncava. Nosotros ya hemos dicho en el vídeo anterior que pensamos que esa no es nuestra opinión. Entonces, en este vídeo nosotros vamos a presentar la interpretación del principal difusor de la Tierra cóncava, de la Tierra celular cóncava, que es Stephen Christofferson. Entonces, y a esa interpretación, que nosotros concordamos bastante con ella, solamente en matices, pues le vamos a ir nosotros apostillando para precisamente hacer más completa, según nuestra opinión, pues esta interpretación de el éter-pus actuando en el giroscopio en tierra y actuando en aviones. Entonces, vemos aquí el esquema base de este vídeo. Entonces, tenemos que recordar precisamente pues es de dónde viene precisamente esta problemática, y pues aquí esto está tomado del vídeo que vamos a seguir presentando de Aygat Question y Rod Durhan, que se nos dice que los giroscopios aviáticos, mientras el avión está volando, tienen una deriva que antiguamente tenía que ser ajustada manualmente por el piloto cada 15 minutos. Entonces eso es precisamente, dijéramos así, el cuestionamiento o la dificultad que pueden tener los terraplanistas, porque si la Tierra fuera plana, pues no se necesitaría ninguna tarea de alineación. Y entonces nosotros preguntamos, ¿se precisará entonces dicha tarea por ser la Tierra esférica convexa, que sería la oficial, o cóncava? Nosotros en nuestra interpretación decimos que no, que se precisaría, si se precisa, pues sería precisamente no por la adaptación a esa curvatura, sino por la acción sutil del éter-pus sobre el avión giróscopo, porque las dos cosas formarían una unidad, el giróscopo pues orientándose, y el avión precisamente que sería el que sería desviado precisamente por esa acción sutil. Esa es nuestra, en síntesis, nuestra interpretación de una manera simple. Entonces nosotros vamos a presentar también
decimos que presentamos diversas causas. Estamos presentando en estos vídeos, como ya hemos dicho, pues causas de la deriva del vuelo de aviones que hace que precise un ajuste cada 15 minutos. Y entonces aquí está el vídeo que nosotros recomendamos del canal I Got Question, que ya hemos dicho que son los giroscopios demuestran que la Tierra no gira. Con ese título se alcanza. Y entonces nosotros tenemos que decir que esta es una parte especulativa. Nosotros estamos convencidos a más del 90% de nuestra teoría. Pero estos son realmente concretizaciones. Y estas concretizaciones no podemos tener nosotros esa certeza de que nosotros estemos en lo correcto. No podemos tener esa certeza de un porcentaje del 90% porque pueden ir cambiando estos datos. Por ejemplo, en el péndulo de Foucault podríamos llegar a lo mejor a conocer que realmente todo es una falsificación. Entonces no tendría aquí cabida nuestro efecto sutil del Éter-Pus. Por eso nosotros, estos son interpretaciones, pero que son, dijéramos así, no con un grado de certeza como el que tenemos de toda la teoría. Y eso mismo le pasa también a I Got Question, como nos pone aquí en la parte inferior en ese vídeo, que nos dice, después de analizar esa fenomenología de los ajustes, nos dice, por lo tanto, hacemos un llamamiento a pilotos o ingenieros aviáticos que nos ayuden en comprender cómo se hacen los ajustes del horizonte artificial de los aviones. ¿En base a qué? Claro, porque se requiere más información, precisamente de esta oficialidad, que lo que predomina es el secretismo. Entonces, nosotros vamos a ir viendo y remitimos para este vídeo, que también lo pueden encontrar en el canal de I Got Question, pero está tomado del canal de Lord Stephen Christopherson. Y entonces, poniendo este título, Éter-Pus, magnetismo cóncavo versus gravedad, Coriolis bola volador, pues obtienen. Entonces, en este vídeo, que es el que nosotros vamos a ir viendo la opinión con respecto a esta fenomenología de la posible deriva o el posible movimiento de ese giroscopio en los aviones, pues en este vídeo pues lo trata levemente. En este vídeo está tratando Lord Stephen Christopherson, está tratando el flujo magnético dentro de la Tierra cóncava, porque entonces él le da la explicación precisamente al movimiento de ese flujo magnético dentro de la Tierra cóncava, que sería lo que hace precisamente esas dos cuestiones, precisamente que en la parte más cerca, más próxima a la Tierra, pues a medida que el giroscopio marcha por el avión, pues empieza a alinearse con respecto a ese flujo magnético. Entonces, aquí está en la parte superior pues las frases o el pensamiento que en ese vídeo expresa, según la traducción de I Got Question, Lord Christopherson. Nos dice, ahora podemos entender por qué los giroscopios consiguen librarse del efecto giratorio del Éter-Pus que tiene lugar en la superficie, porque lo va a enmarcar dentro del movimiento del flujo magnético en el interior de la Tierra cóncava. Y nosotros decimos que consideramos que los giroscopios son direccionados predominantemente, y por eso ponemos la palabra predominantemente resaltada, porque no queremos decir que no exista también la otra acción, pero predominantemente son direccionados por la acción estática, que sería la acción estática, la acción fuerte del Éter-Pus, y aquí hemos puesto Éter-Pus gravedad, como ya hemos dicho, para que la gente entienda lo que queremos decir con Éter-Pus gravedad, que realiza el mismo efecto de la gravedad. Entonces decimos que son direccionados predominantemente por esa acción estática o acción fuerte del Éter-Pus. Entonces sigue diciendo en su explicación Christopherson, dice, el giro de la masa del giroscopio demuestra que se está librando del Éter-Pus y se está alineando con la más débil fuerza de levantamiento de la luz. Es decir, eso sería en los aviones. Él interpreta que empieza, a medida que va en el avión, pues precisamente pues a ir alineándose precisamente con esta fuerza que él le dice la más débil fuerza. Nosotros le hemos dicho la acción sutil, que también es semejante a débil, a la acción sutil del Éter-Pus. Y entonces nosotros pues apostillamos que es el avión el que se alinea con la acción dinámica sutil del Éter-Pus. Por eso el desvío es leve y escaso, porque como hemos dicho, cada unos 15 minutos nos dicen que precisan ajuste en ese vuelo en relación con el giroscopio. Pero nosotros decimos que ese ajuste pues es leve y escaso. Es lo que hemos dicho al principio para que la persona lo entienda, que se están dando las dos fenomenologías, la peonza vertical y la peonza que se inclina un poco. Entonces, también
sigue pues Christopherson diciendo: el eje vertical de rotación, que sería el del giroscopio, busca alinearse magnéticamente con el octaedro central, porque él llama al centro de este universo, le llama ese punto donde pulsa, le llama el octaedro central. Nosotros le podemos decir el eje central, o también le podemos decir que ahí en vez del octaedro decimos el doble tetraedro. Entonces nos dice que empieza a alinearse, es decir, a recibir lo que hemos dicho, esa leve inclinación. Nosotros apostillamos y decimos el eje vertical está predominantemente, alineado con el eje central octaedro o doble tetraedro, según nuestra teoría. Y debido a la acción estática fuerte del éter pus, es decir, decimos que está predominantemente respondiendo a la acción estática del éter pus, pero también reconocemos, como él nos dice aquí, que comienza a alinearse o a inclinarse debido a esa otra acción sutil. Entonces, él también sigue diciendo, por eso, esa es la explicación, dice, por eso los giroscopios de los aviones se mantienen, y aquí emplea la palabra más o menos. Eso es importante, se mantiene más o menos vertical donde sea que vaya dentro de la Tierra. Es decir, aquí está diciendo, según nuestra opinión, los dos aspectos que nosotros decimos. Por una parte nos dice que se mantienen vertical donde sea que vaya dentro de la Tierra. Es decir, lo predominante en los aviones es que se mantenga ese giroscopio vertical, pero también nos dice más o menos. Y entonces en ese más o menos, pues sería donde entraría precisamente esa necesidad, según nosotros, esa necesidad de realizar esos ajustes, y ese más o menos, pues sería debido precisamente a los efectos de la acción sutil del éter pus, que sería lo mismo y equivalente que está realizando precisamente, como vamos a ver, con el lanzamiento de proyectiles, por ejemplo, que tiene una cierta incidencia. Entonces nosotros decimos que eso es cierto, pero también, en menor medida, la acción dinámica sutil del éter pus pues influye en el vuelo de aviones, produciendo desviación, que es la que nosotros estamos tratando, esa desviación leve. Y esa puede ser la causa de que tengan que realizar ajustes cada 15 minutos. Y es importante que sean con esa periodicidad, porque precisamente esa acción sutil pues también es permanente y continua. No es como, por ejemplo, hemos visto en el vídeo anterior, que la atribuía a muchos movimientos o muchas vibraciones, sino aquí sería que precisamente esa acción sí es continua. Los proyectiles, pues, si es cierto, pues ese efecto Eötvös, pues siempre está actuando ese efecto Eötvös, al igual que siempre el retraso de aviones o el giro de los huracanes. Entonces decimos que, en cambio, la acción estática fuerte del éter pus, pues sería la que mantiene predominantemente esa verticalidad del eje de rotación del giroscopio y la perpendicularidad del plano terrestre sobre el que se proyecta. Es decir, decimos, y esto lo vamos a desarrollar en vídeos siguientes, que esa acción fuerte no solamente forma que esté perpendicular ese giroscopio, sino que también exista que permanezca esa verticalidad, que el giroscopio hace que su mayor tiempo esté en esa verticalidad, pero también que se forme una perpendicularidad del plano terrestre sobre el que se proyecta. No decimos sobre el que se asienta, sino sobre el que se proyecta, que sería realmente la Tierra, porque la Tierra precisamente pues estaría formada también por esa misma acción fuerte, del éter pus, que sería la que hace que mantenga esa verticalidad, el giroscopio, pero que hace al mismo tiempo, de modo coherente, las mismas líneas de fuerza, que la Tierra sea tal como es decir, una concavidad. Y esto también es semejante, pero al revés, en la teoría oficial establecida, que nos dicen que la fuerza de la gravedad es precisamente la que le da forma a la Tierra, en forma de esfera, pero nosotros decimos que es precisamente al revés. Entonces, la explicación que da muy semejante a la nuestra Christopherson dice porque hay un mayor efecto de empuje-aspiración. Ahora se está refiriendo precisamente a esa desviación, porque él el flujo magnético pues lo interpreta, y él solamente en eso difiere de nuestra visión, que solamente está viendo los movimientos, un movimiento que podría ser de aspiración o hacia el centro,
o hacia adentro, que podríamos nosotros también identificarlo con, por ejemplo, las fuerzas centrípetas, y también otro movimiento de empuje hacia afuera, que sería el que más se manifiesta en la superficie terrestre, precisamente manteniendo pegada el agua a la tierra, y eso sería más bien la fuerza centrífuga. Él lo está analizando en ese contexto de ese flujo magnético, de ese doble movimiento. Y entonces nosotros decimos que a pesar de eso, pues hay un mayor efecto de la acción estática fuerte del éter plus gravedad. Hay mayor efecto incluso en el giroscopio de los aviones. Entonces nos dice, sigue diciendo Christopherson, que el éter plus genera una depresión hacia el oeste. Pues eso precisamente, ahí sí está, ahí eso es precisamente también la acción que hemos dicho nosotros sutil, de la acción sutil del éter plus. Entonces nosotros decimos, apostillamos que la acción dinámica sutil del éter plus, que en este caso no sería equivalente a la gravedad, pues genera los efectos Coriolis, como ese que está diciendo, de la depresión. De esos efectos Coriolis ya lo hemos tratado en otros vídeos, que sería, por ejemplo, que los proyectiles pues caen más bien hacia el oeste, es decir, se inclinan más bien cayendo hacia el oeste. También ese efecto Coriolis pues estaría en relación con el retraso de aviones en sus vuelos en dirección hacia el oeste, y con el giro de huracanes, que sería un giro antihorario en el hemisferio norte. Entonces esto sería pues lo que nosotros sería lo equivalente a que nosotros decimos la acción dinámica sutil. Y entonces aquí mismo lo sigue recordando en esa misma línea de interpretación. Christopherson nos dice: es por eso que las balas se hunden hacia el oeste y se elevan hacia el este. Por este motivo también es causada la desviación hacia el este de los objetos voladores, es decir, de los aviones, que es lo que nosotros acabamos de explicar en relación con lo que se atribuye a Coriolis. Entonces nosotros simplemente terminamos aquí diciendo que, en síntesis, nosotros concordamos mayormente con la teoría celular cóncava de Lord Stephen Christopherson en cuanto a interpretación general de fenomenología del giroscopio en aviones. Concordamos predominantemente, pero creemos que nuestra interpretación pues es más completa, pues nuestra interpretación explica, además de los movimientos perceptibles, que eso es lo que destaca Lord Stephen Christopherson, explica, además de los movimientos perceptibles, pues la correspondencia con la estructura de la totalidad. Por ejemplo, nosotros acabamos de decir, de un modo rápido, que precisamente ese empuje del éter plus también es el que está en relación con el plano perpendicular al giroscopio, porque esa acción fuerte es la que crea y da consistencia a la Tierra. Entonces, por eso decimos que lo consideramos más completo. Incluso también nuestra teoría pues hace incidencia o explicación o correspondencia con la estructura física del cuerpo, que eso lo vamos a ver en vídeos siguientes. Estas mismas fuerzas que estamos viendo aquí, esa acción sutil y esa acción fuerte del éter plus, pues vamos a ver cómo se concretiza en la forma física del cuerpo, de los vórtices del cuerpo humano. E incluso también nosotros pues vamos a ver también cómo precisamente ese tipo de polaridad o ese tipo de empuje fuerte y empuje sutil pues también está relacionado incluso con la estructura social humana, es decir, con la sociedad humana, sobre todo en relación con las relaciones sociales más próximas, que serían la familia. Por eso decimos que nosotros consideramos que nuestra teoría es una teoría de la totalidad. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.